Queridos hermanos, al oír el centurión, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: en verdad os digo, no he hallado tanta fe en Israel. Pues también os digo, vendrán muchos paganos que se convertirán a la fe y así salvarán sus almas. Pero, dice nuestro Señor, los hijos del reino, es decir, los hijos del Antiguo Testamento, que no querrán creer en el verdadero Mesías, el Hijo de Dios, serán arrojados a las tinieblas del exterior, donde habrá llanto y rechinar de dientes, es decir, al infierno. A lo largo del Evangelio es evidente que nuestro Señor Jesucristo le da una importancia fundamental a la fe. En todos sus milagros hace referencia a la fe. Va, tu fe te ha salvado. Va, hágase según lo que tú has creído. Nuestro Señor dijo a sus apóstoles que no habían podido expulsar un demonio y curar un poseído. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros, hombres de poca fe? Y dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a esta montaña: pásate de aquí allá, y se pasaría. Y no habría para vosotros cosa imposible. Y prosiguió nuestro Señor: en cuanto a esta ralea, hablaba nuestro Señor del demonio, de un poseído. No se expulsa sino con oración y ayuno. ¿Qué lección para nosotros, que no podemos vencer muchas veces la montaña de nuestros defectos, de nuestros pecados? Si tuviésemos fe como un grano de mostaza, no habría para nosotros cosa imposible. Y en primer lugar, la santidad. Vivir como Dios manda, como buenos cristianos. Así que lo primero que debemos pedir para ser santos u buenos cristianos es la fe. Sin la fe, sin la verdad, nuestro Señor nos dijo: yo soy la verdad. Es imposible cualquier grado de santidad, de caridad. Tener fe es creer. Creer es asentir a una cosa que no se ve, pero puede y debe ser un asentimiento firme, firmísimo, más firme inclusive de las cosas que vemos. Creer que mi hermano nunca me ha dicho una mentira. Ahora me dice que hubo un accidente a 4 cuadras de la casa. Yo lo creo. Estoy seguro que es la verdad, la realidad, aunque no lo he visto. Tener la fe sobrenatural es por una gracia de Dios, por la gracia de Dios. Creer firmemente que el infierno, por ejemplo, cualquier verdad de la fe, del Evangelio, que el infierno existe, que el infierno eterno existe. Muy difícil.
pero no puedo dudarlo. Nuestro Señor habla más de 30 veces del infierno en el Evangelio. Por eso, la autodemolición, la autodestrucción de la Iglesia desde el concilio es una destrucción, una disminución de la fe dentro de la Iglesia. Y por eso también, hablando de la apostasía universal hacia el fin de los tiempos, nuestro Señor nos dice: encontraré todavía fe en la tierra, y diciendo que la fe y la caridad se enfriarán. Por eso nuestro Señor vino tan tarde en la historia de los hombres. En 2000 años ya estamos cansados de la revelación de Dios a los hombres. No nos interesa. Seguimos cualquier opinión, cualquier distracción, y olvidamos lo importante que es el hecho de que Dios nos ha hablado, ha venido en la tierra, se hizo hombre para hablarnos. Eso ya no interesa al hombre moderno, y por eso le va tan mal. La pérdida de la fe provoca la desaparición de la caridad y de la santidad. De ahí los escándalos en la Iglesia. Monseñor Lefebvre, hablando de Pablo VI, decía: sin buscar ni conocer su responsabilidad, que solo Dios conoce, en la horrible destrucción de la Iglesia, autodemolición de la Iglesia, como decía el mismo Pablo VI. La horrible destrucción que tuvo lugar bajo su pontificado, que incluye el Concilio Vaticano II como causa principal. Estamos obligados, dice Monseñor, a reconocer que el Papa Pablo VI aceleró las causas de esa destrucción en todos los campos, dominios u ámbitos. La misa, el catecismo, la disciplina en la Iglesia, todo. Pero lo más grave fue los errores contra la doctrina de la fe. Y dice Monseñor, como un sucesor de Pedro pudo en tan poco tiempo causar más estrago a la Iglesia que la Revolución de 89. Y sabemos que es precisamente por haber introducido por el concilio las ideas y el espíritu masónico de la Revolución Francesa. Libertad religiosa, libertad de conciencia, igualdad de la colegialidad, fraternidad ecuménica, que es una apostasía. Eso significa la destrucción total de la autoridad dentro de la Iglesia y de la autoridad de la verdad, de la fe. Dice Monseñor Lefebvre, el hecho que Pablo VI haya firmado el artículo 7 de la instrucción sobre la nueva misa, que es una definición protestante de la misa, de la cena, y del documento sobre la libertad religiosa, son dos casos gravísimos, pero entre muchos otros. Es la ocasión para algunos afirmar que este Papa en realidad estaba en el error y era favoreciendo la herejía.
Y en este orden de idea, ¿cómo no acordarnos que el Papa Juan Pablo II decía el 17 de noviembre de 1980 que el Antiguo Testamento, la antigua alianza, nunca fue revocada, contra lo que repite varias veces San Pablo, es decir, el Espíritu Santo, en la Escritura, y que debemos esperar el Mesías juntos con los judíos. Pero como nuestro Mesías, quien es nuestro Señor Jesucristo, no es el mismo que el de Dios, que están esperando todavía. Eso hace dos Mesías, en realidad. Y sabemos que, en todo caso, los dos se encontrarán al fin del mundo, cuando nuestro Señor destruirá el anticristo con el soplo de su boca, dice el libro del Apocalipsis. Es evidente que hombres que dicen herejías como estas nunca podrán ser canonizados realmente. Ahora están multiplicando los falsos santos, liberales, modernistas. Lo primero que se ve en el expediente de una futura canonización es ver si el candidato ha tenido siempre una doctrina irreprensible, de una perfecta ortodoxia. Si hay cualquier duda al respecto, se cierra el expediente. Primero, la fe. Cuando era chico, joven, me enseñaron en las clases de religión que el Papa nunca se podía equivocar. Y el Catecismo de San Pío X dice, cuando habla en materia de fe o de costumbre, el Papa es infalible. Pero también en otro artículo lo dice, es infalible cuando lo quiere y cuando reúne las 4 condiciones. Así que aun cuando habla en materia de fe o de moral, pero que falte una sola de las 3 otras condiciones, que significa que el Papa no pretende recibir la ayuda del Espíritu Santo para ejercer la infalibilidad, para que sus declaraciones, en este caso preciso, sea dotado de la infalibilidad. El Papa y también el concilio normalmente no existe, pero eso fue el caso clarísimamente del Concilio Vaticano II. Quisieron prescindir de la asistencia del Espíritu Santo. El concilio lo repite varias veces. No queremos que este concilio sea dogmático. No se trata de afirmar alguna definición nueva de la revelación, sino solamente presentar la religión como de siempre, sin pretender cambiar nada, pero de un modo pastoral, que sea accesible a la mentalidad del hombre moderno. Y entonces, claro, que el Espíritu Santo, como lo dice el Concilio del Vaticano I, no ha sido prometido a los sucesores de Pedro para que afirmen verdades nuevas, sino para conservar fielmente el depósito de la fe, de la revelación,
que terminó con la muerte de San Juan, del último de los apóstoles. Desde entonces no se podrá decir nada nuevo, se podrá explicar lo que siempre ha sido creído en la Iglesia, o definir precisamente contra interpretaciones o herejías, como el protestantismo, por ejemplo, lo que hizo siempre la Iglesia. Y estas dogmas, estas definiciones de los papas durante 2000 años están en este libro, el Magisterio de la Iglesia. Eso es el depósito de la fe, es la doctrina de la fe, son los dogmas. Ahora, los papas se olvidan eso, dicen no, la tradición, yo digo lo que es de la tradición y lo que no es de la tradición. Pero está el libro. Si aquí en el libro nos dicen 2 más 2 igual 4, no nos van a decir ahora que 2 más 2 igual 5. Y dicen el magisterio, eso es el magisterio de la Iglesia. Ellos dicen no, el magisterio de la Iglesia soy yo. Entonces dicen cualquier cosa. Y no, como tienen una idea evolutiva de la doctrina, dicen, bueno, en su época eso fue útil, pero ahora ya eso ya no tiene vigencia ahora. Entonces, están fabricando una nueva religión. A sus frutos los conoceréis, dice nuestro Señor. Así que en este libro del Magisterio de la Iglesia, uno puede leer lo siguiente. El Papa Adrián II dice, hablando de un predecesor suyo, el Papa Honorio. El Papa Honorio, después de su muerte, fue declarado excomulgado, anatema, por el concilio dogmático Tercer Concilio de Constantinopla. No debemos olvidar, dice el Papa Adrián, que el Papa Honorio fue acusado de herejía, único crimen que vuelve legítima la resistencia de los inferiores a las órdenes de sus superiores y el rechazo de sus doctrinas equivocadas. Eso es la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de los papas. Ahí no dice que es imposible que el papa caiga en la herejía, dice el contrario. Así que resistir a las órdenes de los superiores es desobedecer, aparentemente, a un superior, o inclusive a un papa. Pero es para obedecer a Dios. Así que una desobediencia aparente. Cuando tenemos que elegir entre los superiores y la fe, la doctrina de la fe, es decir, elegir a Dios, entonces, claro, debemos elegir a Dios. Y a todos los papas de la historia, que siempre han tenido una doctrina homogénea, siempre en el mismo sentido, la misma definición, mismo significado. Así que en estas palabras del Papa, de un Papa, en materia grave, está justificada nuestra resistencia a las herejías del modernismo y del liberalismo condenadas por todos los papas desde la Revolución Francesa. Y otra cosa que dice el Papa es que el Papa Honorio, que vivió en el siglo VII, fue acusado y culpable del único crimen que justifica la resistencia, el crimen de herejía, es decir, de error contra la fe. Y que en este caso es normal, obligatorio,
de resistir a una autoridad que pretende enseñarnos un error contra la fe, contra la doctrina de la fe. Otro ejemplo es el del Papa Juan XXII, que afirmaba otro error, otra herejía, que los santos están en la sala de espera, que no podrán entrar en el cielo sino hasta después del juicio universal. Reconoció antes de morir que eso era un error, estaba equivocado. Entonces, tenemos un documento pontifical, oficial, que admite que un papa puede caer en la herejía. Y tenemos también el texto de la declaración del Tercer Concilio de Constantinopla, también en el Magisterio, que condenó en el año 680 al Papa Honorio. Dice el concilio: habiendo comprobado que las cartas del Papa Honorio están en completa oposición a los dogmas de los apóstoles, a las definiciones de los santos concilios, y que al contrario conducen las almas a las falsas doctrinas de los herejes. Por esa razón, condenamos esas cartas como siendo un veneno para las almas. Podemos hablar del veneno de los errores del Concilio Vaticano II, que están llevando a la perdición muchas almas. Una consecuencia del Concilio Vaticano II es la invasión y el triunfo de las sectas protestantes en, por ejemplo, todos los países de América Latina. En algunas ciudades de algunos países hay una secta a cada cuadra. Y si muchas iglesias están vacías, estas iglesias están llenas, porque la gente busca escuchar algo de Dios. Y muchas veces estos pastores protestantes utilizan, claro, los textos de San Agustín, etc., ¿no? Entonces, entre escuchar hablar de cualquier cosa en los templos católicos, la gente va a las sectas, donde escuchan algo de la doctrina, escuchan hablar algo de Dios. Pero el diablo también, cuando tentó a nuestro Señor, lo hizo con la Biblia, con las Escrituras. Dice: no, pero está escrito esto. Y nuestro Señor le contesta con otra palabra de la Escritura. Pero sabemos que por eso hay miles de sectas protestantes, que si cada uno se permite interpretar las Escrituras, habrá tantas interpretaciones como lectores. Ellos dicen: el Papa no es infalible cuando explica la Escritura, pero yo sí soy infalible porque a mí me lo leo de esta manera. Entonces, fundo una secta. En los años 1500, el Papa Adrián VI dice: un pontífice romano puede errar en lo que toca a la fe, enseñando una herejía, por su juicio propio o por sus decretos. En verdad, muchos pontífices romanos han sido herejes. Y da el ejemplo. Por ejemplo, el Papa Juan XXII, muerto en 1334. El Papa Pío IX, muerto en 1878, ha reconocido el peligro que un papa sea hereje y enseñe contrariamente a la fe católica. Y dijo: no lo siguen, es decir, no le obedezcan, resisten. Y dijo también el Papa Pío IX a Monseñor Brisen: si en el futuro un papa enseña cualquier cosa contra la fe católica,
no lo siguen. Por otra parte, no hay una incompatibilidad absoluta entre la condición de hereje y la posesión de la jurisdicción, es decir, de una cierta autoridad sobre los fieles. Pero, eso sí, hay una incompatibilidad en la raíz, in radice, como dicen los canonistas. La ley de la Iglesia, el derecho canónico, en el canon 2314 dice, hablando del caso de la herejía, todos los apóstatas de la fe católica, es decir, todos los verdaderos herejes, en la herejía formal, responsable, pertinaz, incurren en la excomunicación automática, ipso facto. El canon, es decir, la ley 2264, declara que los actos de jurisdicción de un excomulgado verdadero son ilícitos, pero no inválidos, necesariamente. Así pues, todo sacerdote u obispo hereje no pierde automáticamente, ipso facto, la jurisdicción, ni su función, sino que debe ser depuesto por la autoridad legítima. Claro, que hoy la autoridad legítima no depone a nadie, ¿no? El problema es que el Papa, en el caso del Papa, él está siempre por encima de la ley. Nadie juzga al Papa, menos en materia de fe. Lo dijo el Papa Inocente III. Pero ¿quién lo va a juzgar? Él está por encima de todo. Y por eso los más grandes teólogos de la Iglesia, a lo largo de los siglos, tienen opiniones diferentes sobre esta materia. Un hecho también que uno encuentra como consecuencia del derecho canónico es que la jurisdicción de un obispo hereje puede ser mantenida por la autoridad superior hasta que esta autoridad decida lo contrario, por ejemplo, que nombre un reemplazante. Otro punto importante en este drama que vivimos: el 8 de diciembre de 1945, el Papa Pío XII edictó la ley según la cual para la elección del Papa ningún cardenal puede ser excluido de la elección, ni aún un cardenal excomulgado. Cualquier censura, excomunión, suspens ad divinis o interdicto no existe. Está suspendida por el momento de la elección del Papa. Así que cualquier cardenal, en cualquier condición, puede ser elegido a la función de pontífice. La acepción de los cardenales y del clero romano bastan para convalidar la elección. Pero hay un hecho que nosotros hemos vivido, los de mi generación, y así es lo que nos enseñaban en nuestras escuelas y en las iglesias. Y lo decía el padre Le Floch, director del seminario de Roma, de los franceses, de donde salían la mayoría de los obispos, inclusive Monseñor Lefebvre. Decía: la herejía que está naciendo ahora será la más peligrosa de todas, la exageración del respeto debido al Papa y la extensión abusiva, ilimitada, de su infalibilidad.
Es decir que cuando el Papa abre la boca es infalible. Pues eso no fue así. En los siglos católicos de la Edad Media, claro que tenían mucha fidelidad a la fe, a la doctrina de la fe, y al Papa, pero tampoco habían hecho del Papa un dios en la tierra. Y hemos visto santos y santas decirles sus 4 verdades a los papas de su época. Santa Catarina de Siena, por ejemplo, le dijo: Santo Padre, los que le obedecen en este asunto están en el camino de la perdición. Y así, uno puede encontrar en la historia varios santos que lo ponen en su camino al Papa de su época. Santo Tomás nos dice que San Pedro, cuando reconoció que estaba equivocado frente a San Pablo, dio el ejemplo a todos los superiores y a todos los papas de aceptar las críticas de sus inferiores y la resistencia de sus inferiores cuando estaban equivocados en un punto grave, como fue el caso del incidente de Antioquía entre San Pablo y San Pedro. Y en cuanto a San Pablo, nos dice Santo Tomás, él nos dio el ejemplo del valor necesario, obligatorio, que un inferior debe tener frente a su superior cuando está en el error, en materia de fe. Entonces, es un deber nuestro resistir. Y toda la corriente moderna va hacia la apostasía, hacia el liberalismo, hacia el ateísmo. Tenemos el deber de resistir. Pero claro, el hecho de resistir hace que la misma autoridad nos calumnia. Dice que somos desobedientes, soberbios, testarudos, etcétera, etcétera. Hay que aguantar. No hay que olvidar que nuestro Señor, toda su vida pública, estuvo enfrentado con la autoridad religiosa de su época. Entonces hay que imitarlo. Él decía: los escribas y los fariseos, que eran la autoridad, están sentados en la cátedra de Moisés. Escuchadlos, pero no hagan lo que ellos hacen. No hay que imitarlos. Desgraciadamente, en la época actual, ni podemos imitarlos, ni podemos escucharlos, porque dicen cosas que están contra el Evangelio, contra la doctrina de la fe. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues hacer como los japoneses, que durante 2 siglos y medio estuvieron sin un solo sacerdote a causa de la persecución. Entonces hoy debemos rezar el rosario, asistir a la misa, recibir los sacramentos, es muy importante cuando lo podemos, y sobre todo guardar la fe, guardar nuestro catecismo y interesarnos, estudiar la doctrina de la fe y lo que implica en la situación actual, trágica, en la cual nos estamos encontrando. Ave María Purísima.